¿Cómo están todos? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarlos nuevamente en un webinar más. Esta vez es el último del año. Con este webinar nos vamos a despedir, pero por supuesto que cerramos con broche de oro. Hoy tenemos un gran invitado, igual que los webinars anteriores. Vamos a hablar un tema muy interesante que es economía circular. ¿Cómo estás, querido amigo ingeniero Alejandro Sosa? Qué gusto me da saludarte. Gracias por acompañarnos esta mañana y por compartir con nosotros toda tu experiencia de tantos años. Alejandro, ¿cómo estás? Mi querida Sil, muy bien, muchísimas gracias por invitarme y desde luego de plácemes. Es la mejor ocasión del año, así es que siempre a tu disposición y siempre agradeciendo tus gentilezas y también de la Comisión del Agua del Estado de México. Muchas gracias, Alejandro. Te agradezco muchísimo. Déjame platicarte un poquito y darte la bienvenida al Estado de México. Qué gusto tenerte con nosotros en el Estado de México, Alejandro. Hoy nos acompañarán alrededor de 40 municipios que nos han hecho el favor de compartir con nosotros esta mañana. Está ya con nosotros Óscar Jiménez de Temoaya. Hola, buen día, también están de Malinalco, también acompañándonos, en fin, tenemos a muchos municipios que están con nosotros con las ganas y la intención de escucharte y de escuchar este tema que es tan interesante de economía circular. Alejandro, te platico que nos acompañan normalmente los organismos operadores del Estado de México, nos acompañan también personas que integran los espacios de cultura del agua, que son para nosotros grandes aliados, Alejandro. Nosotros en la Comisión del Agua del Estado de México hacemos y tenemos muchísimos proyectos y muchas iniciativas que sin ellos, sin los espacios de cultura del agua, sin el compromiso, la dedicación y la voluntad de trabajar junto con nosotros, no sería posible que nosotros lleváramos a cabo tantos proyectos que tenemos. Lo mismo sucede con los organismos operadores de quienes trabajamos muy de la mano y son los que nos ayudan a que los sueños que tenemos luego nosotros acá en la dirección de organismos operadores y en la Comisión del Agua del Estado de México, pues se lleven a cabo. Así que yo siempre me encanta darle la bienvenida, me encanta saber que están ahí, que nos están escuchando, que están conectados con nosotros con mucho interés, como siempre. De Tecámac también nos acompañan del organismo de Tecámac. Paola Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Elsie López de Valle de Bravo, ¿cómo estás, Elsie? No nos podías fallar, siempre con nosotros. Mauricio Sotelo de San Antonio La Isla, qué gusto, Mauricio, me va a saludarte. Héctor Pedraza, ¿cómo estás? Martín Brandon, Álvaro, Oscar Ornelas de Iztapaluca, muchísimas gracias, de Sinacantepec. Alejandro también nos acompañan, están presentes con nosotros de Sinacantepec. Muchas gracias a todos por acompañarnos, de Catepec también, que están siempre con nosotros, muy pendientes de tener un poquito más de conocimientos, de aprendizajes, de experiencias de los expertos como tú, Alejandro. Hoy te tenemos esta mañana y yo no quiero desaprovechar ni un minuto para platicar contigo de economía circular. Así que sin más preámbulo, permítanme presentar formalmente a Alejandro Sosa Reyes. Alejandro es ingeniero químico y ha colaborado con grandes empresas desde hace 35 años. Se ha especializado en sustentabilidad, responsabilidad social, economía circular y relaciones gubernamentales. Ha presidido las comisiones nacionales de ecología de la Coparmex y de la International Chamber of Commerce. Ha sido miembro del Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable, del Consejo Consultivo para el Cambio Climático, del Consejo Consultivo de Sustancias Químicas, de la Mesa de Producción y Consumo Sustentable, de los Consejos Consultivos de CONIECO y Céspedes, del Consejo Consultivo de Aquatec en México y del Consejo de Sustentabilidad de la revista Expansión, entre otros. Actualmente es cabildero autorizado por la Cámara de Senadores y Diputados. Es vicepresidente de la Comisión de Sustentabilidad Ambiental y Cambio Climático de la CONCAMIN y coordinador del Grupo de Economía Circular del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y director ejecutivo de Iniciativa GEMI, organización empresarial no lucrativa orientada a la excelencia en sustentabilidad empresarial. Nada más y nada menos es nuestro invitado del día de hoy en este webinar con el que cerraremos el año aprendiendo algo de un tema que, Alejandro, necesariamente se ha puesto de moda.
Es un tema que debimos haber adoptado hace muchísimo tiempo y apenas es que estamos platicando seriamente de este tema de economía circular, donde ya sabemos que la política pública, las acciones y las iniciativas tienen que ir encaminadas a potenciar la economía circular, ¿no? Tenemos que hablar claramente de este tema. Hace unos días en el webinar anterior le platicaba a los que nos acompañan esta mañana y a los que nos acompañaron en ese entonces, que tenemos ya un público cautivo que a mí de verdad me da mucho gusto el interés siempre de atender a nuestra convocatoria. Les platicaba de un documental que me preguntaron después y ya no contesté esta pregunta. Un documental que les recomendé en Netflix, es corto, no es largo, es un documental de será 60 minutos o algo por el estilo, que se llama Un Mundo Azul. Y en ese documental de Un Mundo Azul hablan de diversos temas, pero que tienen todos que ver justo con sostenibilidad, ¿no? Y habla de economía circular. Y lo que más me gusta de este tema es cómo países emergentes, verdaderamente emergentes, países en extrema pobreza, han tenido que encontrar soluciones para los problemas que pues justamente los gobiernos y las autoridades no han podido resolver de una manera clara y contundente. Y es aquí cuando la ciudadanía, cuando la gente se pone creativa, cuando de verdad apela a la innovación y entonces empieza a meterse en esta línea y en esta, digamos, más bien rueda, porque la economía lineal es la que ya tenemos ahora, en esta rueda o en este círculo de la economía de la que estamos hablando ahora. A mí me encanta, por favor, si tienen oportunidad de ver Un Mundo Azul, va a valer muchísimo la pena, porque sé que todos los que estamos aquí conectados esta mañana tenemos este interés, nos mueve lo mismo, estamos hechos, saben, de esta. Nosotros los que estamos aquí estamos hechos de este corazoncito que tenemos cada hecho, y está hecho de sensibilidad y está hecho de necesidad de concientizar al mundo de lo que nosotros ya sabemos y de lo que nosotros ya pensamos y de lo que nosotros ya percibimos y de las preocupaciones que hoy por hoy ya tenemos. No solo en torno al agua, que es el tema que nos trae o que nos une a nosotros en estos webinars, sino en general de darle sostenibilidad al planeta en el que vivimos. Bien, este concepto de economía circular surge en contraposición al concepto de economía lineal de producción y consumo, que existe, en el que existe una elevada extracción de materias primas, uso intensivo de la energía y generación excesiva de residuos que constituyen un riesgo para la salud humana y de los ecosistemas. Bajo este modelo se observa al planeta como un medio infinito de provisión de recursos y de cada una de sus fases, y cada una de sus fases contribuye a la emisión de contaminantes. Las externalidades negativas de este modelo productivo han iniciado con la degradación del planeta. El planeta, esta degradación se ha ido incrementando y ha ido incrementando la desigualdad y la vulnerabilidad de las poblaciones más marginadas. Esto ha generado una consecuencia seria en la huella ecológica asociada a los procesos económicos y sobre la capacidad de carga del planeta para regenerarse. Sin embargo, algunos autores afirman que es posible cambiar esta tendencia al alcanzar el equilibrio entre los procesos ecológicos con los económicos, sin afectar el principio de que cada persona tenga la oportunidad de satisfacer sus necesidades materiales y garantizar su bienestar individual. Pensar en una gestión lineal de los recursos hídricos contribuye al uso ineficiente y desperdiciado del agua. Incrementa el uso de materias, de energía en las fases de provisión de agua entre los usuarios, aumenta la vulnerabilidad y desigualdad social ante la escasez e índice en la degradación de los ecosistemas acuáticos, entre muchos otros posibles. Los efectos del modelo lineal en los recursos hídricos hacen necesario generar alternativas tecnológicas y de gestión. El modelo circular en torno a los recursos hídricos se presenta como una solución que supone la aplicación de las herramientas sociotécnicas para la solución integral de los mencionados problemas.
La economía circular se plantea como un modelo alternativo de la gestión del agua. No obstante, su implementación depende del soporte institucional, inversión financiera para la innovación tecnológica, cooperación entre actores y sectores clave y profundas transformaciones socioculturales en torno a los recursos hídricos. En el mundo, el 80% de las aguas residuales son vertidas al medio ambiente sin tratamiento, provocando efectos nocivos para la salud humana y efectos ambientales negativos. Para solucionar dicho problema se cuenta con plantas de tratamiento residuales. En México, solo entre el 20 y el 30% del agua se trata y más del 50% de las plantas no tienen un eficiente funcionamiento. Lo que tenemos que hacer, la oportunidad que vemos aquí con la economía circular, es el aprovechamiento del agua, como en el caso del riego, por ejemplo, también los lodos como fertilizantes y los gases emitidos para generar energía, convirtiéndose en una oportunidad asequible y sostenible. Según un reciente informe de la ONU Medio Ambiente, una economía circular podría reducir entre un 80 y un 99% los desechos industriales en algunos sectores y entre un 79 y 99% de las emisiones. El agua es un recurso crítico que, si bien puede ser considerado como un bien renovable, es altamente vulnerable a presiones provocadas en la sociedad. Con base en la perspectiva de economía circular, es necesario diseñar un sistema de gestión hídrico para satisfacer las necesidades humanas sin comprometer la resiliencia de los ecosistemas relacionados con el agua. Después de esta breve introducción, Alejandro, ahora sí te cedo el uso de la voz. Por favor, platícanos, que lo que queremos esta mañana, más que escucharme a mí, es escucharte a ti. Adelante. Muchísimas gracias por tu presencia, Alejandro. No, gracias a ti, extraordinaria tu presentación, hasta me daba pena realmente interrumpirte, pero con mucho gusto les voy a platicar un poco más acerca de esto de economía circular. Me voy a permitir compartir con ustedes mi pantalla para que tengan todos acceso a la presentación. Me dicen... Listo, ¿la pueden ver? ¿Pueden ver mi pantalla? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias de nueva cuenta a ustedes, a todos los que nos acompañan el día de hoy, y vamos a platicar un poco más acerca de economía circular. Nosotros somos Iniciativa GEMIS, somos una organización empresarial, no tenemos fines lucrativos y nos dedicamos a analizar justamente todos estos temas que son de vanguardia y acerca de cómo se puede resolver desde el punto de vista empresarial y en conjunto con nuestros amigos del gobierno y la sociedad en general, este tipo de temas tan relevantes para todos nosotros. Lo primero que hemos hecho en torno a todos estos asuntos es reconocer que tenemos un problema. Y sí, lo reconozco. Tengo un problema. Y ya lo decía Sil hace un momento, los sistemas cerrados no admiten procesos abiertos. Y de esto son testigos, por ejemplo, los astronautas, donde ellos con acceso muy limitado, digamos, a recursos prácticamente inexistentes dentro del espacio, bueno, pues tienen que conservar absolutamente todo, materia y energía, para que puedan sobrevivir. Y en ese sentido también, si nosotros hacemos una semejanza, estaremos subidos justamente en una nave espacial. Permítanme presentarles esto, que es, digamos, un panorama de cómo comienza el tema de economía circular. En realidad no comienza atendiendo el tema hídrico, sino que inicia justamente tratando de resolver problemas en la administración de los materiales, en lo que nosotros llamamos basura comúnmente. Por favor, vean esta fotografía, recuérdenla en su mente, obsérvenla con cuidado y afinen estos ojos y recuerden lo que ven. ¿Ya vieron bien? ¿Ya están seguros de lo que vieron? Una segunda oportunidad para que ustedes lo recuerden y conserven en su mente, y vamos a regresar un poquito más adelante a ello.
Pues resulta que al menos la primera pregunta que yo me he topado, digamos, en este tipo de conversaciones es, ¿y dónde está la economía circular? O sea, ¿por qué circular? ¿De dónde surgen los círculos? ¿Cómo es que nosotros estamos pensando en que la economía circular realmente nos puede ayudar? Este esquema es nuestro mapa de economía circular, al menos el primero que construimos aquí en GEMI, y le llamamos el enfoque 360. Esto lo hicimos ya en el año 2008, si mal no recuerdo, y fue justamente con el tema de materiales, pero rápidamente nos dimos cuenta que también la energía y las aguas estaban incluidas, digamos, en todo esto. El bloque azul representa la fabricación de algún bien o de un servicio. Desde que comenzamos con materias primas y hasta que nosotros elaboramos los productos terminados, tenemos que vamos agregando valor, digamos, a ese material para que nosotros podamos obtener nuestro producto. Cuando lo tenemos, lo hacemos llegar a intermediarios y de ahí al comercio. Ese bloque color naranja ya no agrega más valor al producto, agrega valor al consumidor. Lo coloca en lugares accesibles, bonitos, con música ambiental, realmente algo muy atractivo para que puedan ser vendidos. Después viene el bloque en color rojo, los consumidores. Lo que tiene que hacer el consumidor es simplemente lo que se señala en su nombre. Consumir viene una palabra en latín que significa destruir. Entonces, los consumidores destruimos el valor que se creó, y cuando lo destruimos de manera total, entonces esta destrucción se va a dar en el sentido de que ya no le va a ser de utilidad a nadie más y se va a ir a una disposición final. Y esta disposición final puede ser adecuada o inadecuada. Cuando es adecuada, habrá una posibilidad entonces de retornar el material alrededor de este que es el círculo, y a través de esta línea morada, digamos, puede regresar a través de el reuso, el reaprovechamiento, el reciclaje, en fin, todos los mecanismos que tenemos nosotros para regresar a esta cadena o a otra cadena similar de valor el mismo material. Esto que ustedes pueden ver en forma de rayo color naranja son los puntos donde al menos nosotros hemos detectado está rota la cadena, y es lo que impide el cierre de los círculos. De tal suerte que, como ustedes pueden observar, aquí está un primer círculo perfectamente bien definido, y nosotros hay círculos que no podemos ver, y hay círculos grandes, hay círculos pequeños, hay círculos que se traslapan unos con otros, y a veces nosotros tenemos que identificar esos círculos de manera muy puntual. En este caso en particular, ustedes van a poder ver en la parte inferior izquierda, en color verde, 7 grandes aliados que pueden obstaculizar o pueden acelerar, digamos, el cierre del círculo, que son organismos internacionales, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, medios de comunicación, academia, organizaciones de la sociedad civil y desde luego los organismos de acreditación, certificación, normalización que tenemos en el país. Entonces, primera gran conclusión, sí existen los círculos, y cuando se rompen los círculos tenemos sistemas lineales. Sintetizaríamos esto entonces en 4 grandes fases. Primero, minimizar la formación de cualquier desperdicio. Los desechos son malos y son nuestros enemigos. Entonces, hay que minimizar estos lo más posible, eliminarlos de ser posible también. Segundo, maximizar el ahorro y el uso eficiente de los recursos, sean materiales o sean hídricos. Tercero, pensar que el impacto ambiental tiene o debe tener un enfoque de ciclo de vida en todos y cada uno de los aspectos que estamos nosotros enfocando de manera más amplia a la hora de que identificamos un círculo. Y finalmente, cambiar nuestro concepto de la cuna a la tumba para que se convierta en un concepto de la cuna a la reencarnación. Vamos a reencarnar esos materiales y esa agua de tal forma que pueda ser reutilizado y que pueda ser aprovechado al máximo, cientos, miles de veces, lo mayor que se pueda,
dentro de esta realidad. Entonces, nosotros lo que hemos venido proponiendo en este camino es que dentro de estos círculos que parecieran ser perfectos, en realidad no hay nada perfecto. Y me refiero a lo siguiente, todo debe tener una entrada y por una ley natural, una ley de la termodinámica, debe de haber una salida también, siempre debe haber un desperdicio de energía y un desperdicio de materiales. Entonces, habrá que minimizar eso y así es como nosotros debemos entender la economía circular. ¿Qué hacemos entonces con estos círculos enormes, grandes, rotos, chicos, etcétera? Lo que tendríamos que hacer es pensar en que todos y cada uno de nosotros jugamos con un rol sumamente importante en estos círculos y que a cada uno de nosotros nos toca hacer algo y que no podemos delegarlo a veces, pero sí podemos en ocasiones también ayudar al cierre de estos círculos. Nosotros le hemos llamado a esto, más allá de la economía circular, economía tipo serpentina, donde desarrollamos, desglosamos cada una de las actividades y decimos qué nos toca hacer a cada uno de nosotros dentro de este manejo circular de los materiales. Cuando nosotros vamos a los conceptos que maneja la Fundación de Ellen MacArthur, podemos observar aquí en color azul del lado derecho que tenemos básicamente lo que hacemos las empresas. Y del lado izquierdo tenemos básicamente lo que hace la naturaleza y la forma en que la naturaleza, de una forma muy arraigada, digamos, a su propia característica particular, utiliza los materiales de tal forma que los aprovecha al máximo y los está reciclando una y otra vez dentro de un sistema cerrado. Eso es lo que nosotros quisiéramos aprender de la naturaleza y para eso es que acudimos a estos circulitos que ustedes pueden ver del lado derecho. Para mí esto funciona como si fueran los dos hemisferios cerebrales. Ya saben, la parte racional está más del lado derecho, que es la parte, digamos, de la población y la economía en general. Y del lado izquierdo, me gusta pensar que es la parte emocional que está más relacionada entonces con la naturaleza. Conforme vamos avanzando en estos círculos, nosotros podemos ver que el impacto es mayor conforme mayor es el tamaño del círculo, de tal suerte que el reciclaje es de los círculos que más impactan, digamos, ambientalmente y económicamente, y que a veces el solo mantenimiento o el reuso podrían dar mucho mejores resultados. Voy a hacer un paro aquí muy breve y voy a aprovechar las palabras de Sil, dándome a conocer quiénes estaban aquí y quisiera agradecerles y felicitarles por toda esta labor que están haciendo. Tuvimos oportunidad hace algunos años de hacer una auditoría en una empresa, voy a decir el nombre porque se trata de algo muy bueno. La empresa era Nestlé y está ubicada en Coatepec, en Veracruz. Cuando nosotros empezamos a revisar sus documentos y a revisar sus procesos y ver cómo estaba todo esto, nos dimos cuenta de que ellos tenían la venta de unos costales donde ellos estaban guardando azúcar. Ahí se fabrica la lechera, ¿no? Entonces decíamos, ¿y qué estás haciendo con estos costales? Fue parte de la auditoría. Y la respuesta fue, nosotros lo estamos aprovechando, lo estamos vendiendo y lo estamos reincorporando, digamos, otros procesos. Y dijimos, qué interesante. Y con los demás materiales, ¿qué haces? Se los damos al municipio. Oye, ¿podemos visitar? Les dijimos, como parte de la auditoría. Sí, la respuesta fue sí, vamos. Y nos fuimos al municipio, nos fuimos allá a Coatepec. Y ya saben cómo somos de repente los auditores, un poco investigadores así, fuera de lugar tal vez. Nos fuimos a asomar a los botes de basura y vimos separada la basura. El presidente municipal se enteró que estábamos por ahí y nos hizo favor de enviarnos a una persona para recibirnos en sus oficinas y darnos la bienvenida. Entramos con el presidente municipal y pudimos observar que el presidente municipal tenía muy bien separada su basura y decíamos, ¿cómo le están haciendo? Entonces, platicando con el presidente municipal, le dijimos, señor presidente, ¿cómo le está haciendo usted? ¿Cómo logró esto? Es muy interesante. Y el presidente municipal nos dijo, bueno, mire, lo primero que hicimos cuando llegamos aquí a este puesto fue comunicar que nosotros teníamos la intención de que aprovecháramos todos los materiales que estaban generando aquí, pero para eso era fundamental separarlos.
Pues caray, tiene razón. Y entonces, ¿qué pasó? Es muy sencillo, pues las gentes que primero participaron fueron las personas más humildes. Los segundos en participar fueron las personas con educación, así nos dijo, y los últimos en participar eran aquellos que pertenecían a un partido político distinto al nuestro. Y dijimos, caray, qué interesante. Y le dijimos, oiga, ¿podemos visitar su tiradero, el lugar donde se paran? Y nos dijo que sí. Fuimos para allá y nos dimos cuenta que tenían lombrices. El señor lo que hizo fue comunicar, 1, 2, colocaban calcomanías donde decían este hogar colabora con su comunidad separando los residuos. 3, segregando, digamos, la recogida de los residuos. Y le estoy hablando del año 2004 más o menos. Y después compró lombrices para fabricar lombricomposta. Y eso lo vendían los residuos a otro municipio que tenía más infraestructura y ese otro municipio le regresaba su parte y con eso mantenían el sistema y cerraban el círculo de manera perfecta. Y vino gente de Japón y vino gente de Estados Unidos a aprender cómo estaba haciéndose todo esto y orgullosamente decíamos, México sí conoce la economía circular. Pero cuando hablamos de la implementación de la economía circular, lo que nosotros vemos es que también puede representar grandes retos. Cuando nosotros enfrentamos un cambio complejo, este es un diagrama que Dow Química nos heredó, nosotros vemos que hacen falta 5 elementos esenciales. Debe existir una visión, debe existir habilidades, incentivos, recursos y un plan de acción. Si nosotros tenemos todos los elementos en el lugar, el cambio complejo se va a dar. Pero si nosotros no tenemos la visión, lo que vamos a llegar es a la confusión. Si nosotros tenemos todo excepto las habilidades, entonces vamos a llegar a la ansiedad. Si lo que nos falta son los incentivos, el cambio se va a dar, pero de forma gradual, se va a dar de manera más lenta. Si nos faltan los recursos, vamos a llegar a la frustración. Y si lo que hacemos es no tener un plan de acción firme que represente realmente un progreso en el tiempo de largo plazo, entonces vamos a terminar y vamos a reiniciar y reiniciar y reiniciar por la eternidad. En sí, ¿qué es lo que estamos enfrentando y sobre todo relativo con las empresas? ¿Recuerdan eso que les dije? No lo olviden. Bueno, pues muy probablemente nuestros ojos hayan visto basura, basura y más basura. Pero para la señora Juanita en Chimalhuacán, eso representa sus ingresos diarios. De allí saca el dinero con el que vive y con el que come. De tal suerte que lo que ve ella, en lugar de ver un tiradero y de ver basura, es simple y sencillamente una forma de sustento y lo que ve es dinero. De tal suerte que la economía circular adquiere justamente este enfoque pensando en que se deben cerrar círculos económicos. Si nosotros pensamos en sustentabilidad, sabemos que tenemos 3 vértices: el vértice ambiental, el vértice social y el vértice económico, y que los 3 deben ser armónicamente conjuntados para poder lograr realmente algo que sea sustentable. Si nos vamos al extremo económico, entonces vamos a tener empresarios irresponsables que no están cuidando ni de la sociedad, ni tampoco están cuidando del ambiente. Si nosotros nos vamos al ambiente sin cuidar la parte económica y la parte social, entonces vamos a tener extremos fundamentalistas, conservaduristas, que realmente no quieren que se aprovechen los materiales, entonces tendríamos tal vez que dejar de comer naranjas porque vamos a pensar que se van a acabar. Y si nos vamos al extremo, digamos, social, bueno, entonces vamos a tener reacciones sociales de manera distinta. Regreso para acá. Entonces, esta señora Juanita, cuando nos recibió en su casa, nos explicó qué era lo que hacía y como ustedes pueden ver, los costales representan el dinero que tiene ella guardado en su casa y separa los materiales que son más valiosos. Por eso es que se cierran los círculos. El gran driver, el gran motivador de la economía es justamente económico.
Entonces, hay que encontrarle un sentido económico a todas las cosas y esto explica en gran medida el por qué a veces no funcionan algunos programas que nosotros queremos emprender. Les voy a explicar cómo lo ve la señora Juanita. Llega y ve la basura, rompe las bolsas, las vacía y allí busca, digamos, los materiales que tienen un mayor valor. Una bolsa de polietileno de baja densidad, calibre 50, pesa alrededor de 5 gramos. Quiere decir que para juntar 1 kilo de material, 1 kilo de polietileno, debo de agacharme 200 veces para recoger 200 bolsas y por eso mi recompensa van a ser 5 pesos. Si yo, en lugar de juntar bolsas, voy y junto botellas de PET, estas pesan 4 veces más. Quiere decir que me tengo que agachar 4 veces menos. Y entonces, con 50 agachadas voy a juntar 5 pesos. Sin embargo, si yo quiero recoger popotes, yo tengo que agacharme 2,381 veces para juntar la misma cantidad de dinero. Y esto explica el por qué algunos materiales tienen que ser manejados de manera distinta y eso explica el por qué tuvimos este boom. Ha habido una amplia preocupación con este tema de los residuos que ha sido también atendida de manera diferente a lo ancho y a lo largo del país, lo cual en ocasiones genera distorsiones y estas distorsiones generan también cambios de enfoque. En algunos lugares se prohíbe, en otros lugares no se prohíbe, en algunos lugares se maneja de manera distinta, etc. La intención entonces es cómo podemos unificar a través de una visión común en todo nuestro país algo que sea de beneficio para todos los mexicanos. Los partidos políticos acaban de lanzar justamente sus plataformas para lo que viene el próximo año y al menos hemos visto, por ejemplo, que Morena está declarando dentro de sus actividades la aprobación de la Ley General de Economía Circular, el PRD, el Partido Verde y por acá también tenemos nosotros Movimiento Ciudadano con ejemplos de cómo quisieran ellos tomar este tema. Pero entonces, regresando a la parte de la visión, necesitamos un cambio de perspectiva. Necesitamos una visión de dron que nos permita ver todo desde arriba y que nos permita hacerlo de manera económica. En lugar entonces de ver los residuos como residuos y si lo vemos como materiales, entonces nosotros estaremos en el camino correcto. Dentro de GEMI, hace años que nosotros le cambiamos el nombre a nuestros grupos de trabajo y tenemos puros círculos. Tenemos el Social Circle, tenemos el círculo verde que es de residuos, tenemos el círculo azul que es de agua, tenemos el círculo amarillo que es energético y así sucesivamente. Y tratamos de ver en ese panorama cómo podemos apoyar entre todos nosotros lo que tenemos que hacer. Un ejemplo de personas que anticiparon todo esto son justamente Lisette Cordero y Alejandra Valdés de Ecolana. Ellos lo que dijeron fue algo así. Permítanme, voy a decirles cómo lo veíamos antes de que conociéramos aquí a Lisette Cordero y Alejandra Valdés. Decíamos, los problemas ambientales tienen dos soluciones, la solución técnica y la solución milagrosa. Y decíamos, en forma de broma, la solución técnica consiste en que la Virgen de Guadalupe nos ayude, por favor, a resolver todo esto. Y la solución milagrosa consiste en que todos nos pongamos de acuerdo. De tal suerte que ellas tomaron su dron, vieron el asunto y dijeron, vamos a cambiar esto que es el negocio como siempre, hacia una forma de cambio, y esta forma de cambio fue coordinar los esfuerzos de todos y cada uno dentro de uno solo para darle economía circular, darle una economía de escala al proceso y tener más material y manejar mejores precios y con eso emplear más gentes, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día hay un proyecto que se está empezando a manejar en Quintana Roo, donde se están tratando de hacer este tipo de cuestiones y de una manera mucho más coordinada. Ahora veamos de manera muy rápida. Según INEGI, hay del orden de 437,000 prácticamente empresas
de manufactura en el país y el 99% es micro, pequeña y mediana empresas. La preocupación de estas empresas básicamente es sobrevivir y en muchas ocasiones es sumamente complicado tratar de implementar algunas cosas si no les decimos exactamente qué. Y ante esta situación, las empresas, normalmente las empresas grandes, han analizado todo y tienen una serie de herramientas como estas que les estamos mostrando aquí y que ya las tienen trabajando y que podemos, porque yo también me considero parte de estas grandes empresas, que podemos compartir con todos, que podemos mostrarles cómo es que se puede ser más eficiente, minimizar el impacto y también reencarnar los materiales. Pero hemos estado hablando mucho acerca de los residuos y yo les decía, comenzamos a hablar justamente de residuos porque fue lo que dio origen a este concepto. Pero ¿qué pasa con el agua? El agua me encanta. Nosotros hicimos este mapa, este es nuestro mapa para el agua, y lo que podemos ver aquí son círculos por todos lados. Primero, del lado izquierdo tenemos el consumo del agua. Esta es una empresa que es la que está en medio. Y la empresa consume agua cuando proviene de pozos. A veces pueden venir de cuerpos de agua o también puede venir de la red de agua potable o incluso de pipas. Pero algo que nosotros no hemos explorado a la saciedad es que podríamos tomar agua residual proveniente de otras empresas o incluso de las coladeras, tratarla e incluirla cuando esto es posible, cuando es factible, al interior de la empresa para utilizarla en reemplazo del agua fresca. Nuestra legislación no nos permite hacer eso como nosotros quisiéramos y a veces las condiciones tampoco nos lo permiten, pero de que es posible al 100%. El tercero es agua pluvial o atmosférica. Cada vez la ciencia va avanzando más y el agua pluvial, si bien puede ser una solución, también hay que decirlo, depende de la precipitación pluvial que haya, digamos, en el lugar. Ahora bien, esta agua pluvial o atmosférica ingresa, digamos, a lo que es la empresa y en la empresa se comienzan a cerrar círculos chiquitos. Se cierra el primer círculo con el reuso del agua, se cierra otro círculo cuando nosotros no solamente reusamos el agua, sino que la tratamos para reutilizar en otros procesos, y después se amplía este círculo cuando nosotros tratamos de reutilizarla de manera externa, a través del reciclaje del agua, que para nosotros es el tratamiento del agua. Recuperamos condensados y nosotros también vemos esto en equipos ahorradores, cambio de tecnologías, rediseño de procesos. A la salida, que es cuando nosotros ya estamos dejando, digamos, el agua dentro de la empresa para sacarla a otros sitios, nosotros estamos pensando en dos, en la descarga de aguas residuales, pero también estamos enviando agua a través de los productos, de tal suerte que hoy la economía circular, que está enfocada en el diseño de procesos y de productos antes de que puedan ser implementados, para que desde el diseño puedan cerrar los círculos o estén diseñados para cerrar estos círculos. Entonces estamos pensando en productos que utilicen cada vez menos agua. En Estados Unidos yo conocí un sobrecito donde nosotros poníamos ese sobrecito, metíamos la ropa y después la metíamos en la secadora y con el calor se lavaba y prácticamente quedaba planchada la ropa. Pero obviamente aplica la ley del trapo, donde para limpiar una cosa es necesaria ensuciar otra. Entonces tenemos que pensar en todos esos aspectos y es donde ampliamos el panorama para pensar no solamente en un círculo pequeño, sino en un círculo que tome incluso otros medios. Hace años también yo trabajé para Fábrica de Jabón La Corona, que justamente está en el Estado de México. Y nosotros decíamos, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos tomar el agua del Gran Canal, que corre a unos cuantos kilómetros, y que nos permitían el uso gratuito del agua? Nosotros la tratamos y dejamos de utilizar agua fresca y la descargamos a una condición mejor, a una calidad de agua mejor que como la tomamos,
digamos, en un principio del Gran Canal. Y nos parecía por todos lados fabuloso, decíamos extraordinario, nos parece muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a la Comisión Nacional del Agua, resultó que esto era imposible, porque lo que no sabíamos es que esta agua estaba concesionada y que nadie la podía tocar. Pero dejo esto en sus manos como para que vayamos pensando en solución innovadora siempre que nos estemos refiriendo al agua y a los materiales. Por otro lado, quisiera comentarles otra parte de la economía circular, donde nosotros utilizamos otro tipo de herramientas para resolver problemas, incluso problemas que ya están formados. En alguna ocasión visité una empresa, se llama Bristol Myers Squibb, una empresa farmacéutica, y platicando con un amigo, se llamaba, en paz descanse, Memo Moreno, me decía: Alex, tuve que resolver un problema aquí en la planta. Sí, ¿qué fue lo que pasó ahí, Memo? Se me da muy sencillo, llegué al área de lo que es el empaque, el embalaje del producto, y de repente me di cuenta que se estaban utilizando cajas con fleje, reforzadas con un fleje plástico al interior de las cajas. Le pregunté: oye, Juan, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué utilizas estas cajas? Ingeniero, así me las mandan del almacén. Ok, fui al almacén. Oye, Pedro, ¿por qué estamos utilizando estas cajas? Ingeniero, así viene en el orden de compra. Ok. Entonces fui con el proveedor, le dije: oye, ¿por qué no estás vendiendo esto? No necesitamos los flejes. Dijo: ingeniero, así está como me lo están solicitando en la orden de compra, y si yo no se lo doy con estas especificaciones, no me lo compra. Entonces, él dijo: caray, qué extraño. Hicieron pruebas sin fleje, vieron que el producto no pesaba tanto como para necesitar el refuerzo, y entonces determinaron quitar ese refuerzo. Ahorraron en material, ahorraron económicamente y desde luego beneficiaron el planeta con solamente utilizar una herramienta que nosotros le llamamos 5 veces por qué. Preguntamos 5 veces por qué está pasando esto, y se supone que a la 5ª ocasión vamos a detectar la causa raíz del problema. Segunda gran herramienta, decíamos, es el diseño de los productos y el diseño de sus envases, empaques, embalajes, pero en este caso también podemos ampliar el concepto hasta el diseño, no solamente del tratamiento del agua, sino también de la forma en la que la reincorporamos a otros procesos. Incluso cuando nosotros tenemos, digamos, parques industriales, se pueden reutilizar entre una y otra empresa, maximizando con esto el reuso, el reaprovechamiento, el reciclo, y nosotros esto lo conocemos también con otro nombre, que es simbiosis industrial. Y esta simbiosis industrial incluso se puede emplear a la naturaleza. Hay países nórdicos donde agua caliente de buena calidad puede ser reinyectada, digamos, a algunos cuerpos de agua y cultivar, vamos a decirlo así, especies tropicales dentro de estos espacios. Se pueden eliminar etiquetas, se puede llegar a diferentes tipos de soluciones, y todo pensando en 4 pilares fundamentales para la economía circular: reglas claras, liderazgo, alineación estratégica y que es el gran reto, pensar en nuestra cadena de valor. Ya prácticamente estamos cerrando, voy a tener algunas láminas nada más, pero les voy platicando que dentro de este gran esfuerzo, en fecha reciente, con la bendición de la Oficina de la Presidencia de la República, en aquel entonces todavía estaba Alfonso Romo como titular, junto con el Consejo Coordinador Empresarial y la Red de Pacto Mundial México, arrancamos un grupo de trabajo con estas empresas que ustedes pueden ver. Este grupo de trabajo es de economía circular, y la intención que tenemos nosotros es de desarrollar ejemplos, de desarrollar soluciones, de desarrollar conceptos que nos permitan como país realmente ponernos en un concepto de avanzada a través de estos que son los objetivos de desarrollo sustentable.
Los Objetivos de Desarrollo Sustentable nos permiten, a través de 17 cajones, alinear estratégicamente los resultados, y nosotros ya estamos viendo algunos de estos resultados, por ejemplo, a través del programa Liderazgo Ambiental para la Competitividad, donde estábamos empezando a ahorrar en materiales, a ahorrar en agua, a ahorrar en químicos, con la participación de un conjunto muy importante de empresas y con resultados cada vez más interesantes en términos de ahorros y de eficiencia. Pero no solamente eso, sino también México ha puesto el dedo muy cerca de la vanguardia con la CONUE, con el uso energético de manera eficiente en empresas. Nosotros somos pioneros junto con la CONUE en esto y la Agencia de Cooperación Alemana en México. Esto que les mencionaba yo hace un momento, y yo les diría, recuerden siempre, estamos hablando de economía circular, no estamos hablando de economía social ni economía ambiental, es economía circular. Y justamente en eso estamos en la etapa de soluciones. La construcción de las hojas de ruta significa la construcción también de los mapas. Por dónde tenemos que ir y qué nos toca hacer es parte de la gran respuesta que necesitamos abordar de inmediato. Esto que están viendo ustedes es el producto de 4 seminarios que tuvimos en conjunto con Semarnat y con la Agencia de Cooperación Alemana en México. Y lo que aprendimos ahí fue lo siguiente: necesitamos ideas claras, convertidas realmente en implementación, algo que sea concreto. Segundo, desvincular sistemáticamente del crecimiento el uso de los recursos naturales, esto cuando sea posible. Tercero, reconocer que la economía circular no solamente es reciclaje. Como ustedes lo vieron en los diagramas, estamos hablando de reuso, estamos hablando de 1000 cosas que pueden ayudar. Cuarto, reconocer en el diseño y la disrupción estrategias fundamentales. Quinto, atender estos nuevos retos, pero ya en la cadena productiva, que es el efecto multiplicador que nos va a ayudar a cerrar círculos cada vez más amplios y más grandes. Y para eso necesitamos del apoyo de todos ustedes con una idea muy clara de estructura de andamiaje legal que nos permita realmente coordinarnos entre todos, sabiendo que los ODS ofrecen una guía y reconociendo y partiendo del avance que ya sabemos que tenemos todos. Con esto cierro mi participación, no sin agradecerles a todos ustedes y en particular, muy en singular, a mi querida amiga Silvette García Boone y desde luego a la CAEM por esta invitación y muchas gracias a todos ustedes. Regreso la pantalla nuevamente a su origen. De más de 35 años en este tema, y este tema que para mí de verdad es que resulta fundamental. Mira, hoy platicaba con unas amigas que los seres humanos ya estamos acá. No nos vamos a ir a ningún lado porque esta es nuestra casa, Alejandro. Lo que tenemos que hacer nosotros es buscar conscientemente que la huella de carbono que nosotros dejamos en este planeta sea cada vez menor y sea también de manera lo más responsable posible, ¿no? Y creo que la economía circular es una manera perfecta para poder lograr este objetivo, que la huella de carbono nuestra sea chiquita, sea lo más chiquita posible. Cuando nos ponemos a pensar en las huellas que vamos dejando solo por estar, por vivir en este planeta, Alejandro, ¿no? Solo por subir un avión, solo por este tipo de cosas. Entonces empezamos a preocuparnos, los que somos conscientes del cuidado del planeta, del único que tenemos, entonces nos empezamos a preocupar. Y yo creo que tenemos que hacer un frente común, tenemos que hacer un gremio, todos los que estamos interesados en caminar o en correr, mejor dicho, porque el tiempo ya no nos da, porque el destino nos alcanzó. Yo lo he dicho mucho
en los últimos webinars, el destino ya nos alcanzó en correr hacia la economía circular y en que este gremio cada vez sea más grande, generando conciencia entre las personas que están a nuestro alrededor. No quiere decir que generar conciencia sea fácil, es algo súper complicado. Los que estamos conectados aquí esta mañana lo sabemos, porque nos dedicamos a promover el uso eficiente del agua, y sabemos que así como es complicado promover el uso eficiente del agua, entendiendo que es un recurso vital, pues imagina frente a todos los demás aspectos en los que podemos de una forma bien sencilla sumar, Alejandro, y poner en este mundo nuestra gotita de agua. Déjame leerte algunas preguntas que tengo aquí. No vamos a tener mucho tiempo, pero no quiero dejarlas pasar. Javier Díaz, ¿cómo generar capacidades en los organismos operadores para implementar o adoptar el concepto de economía circular, y qué acciones deberían de emprender a mediano y largo plazo para realmente llevarlas a cabo? ¿Quieres que vayamos una por una? Sí, por favor. Ok. Sí, con mucho gusto. Fíjate que esta pregunta es sumamente interesante y yo creo que en términos de organismos operadores, y considerando que justamente se dedican a los sistemas de agua potable, alcantarillado, realmente nosotros creo que podríamos comenzar con la parte de legislación. Esto es impulsar a través de esta participación tan importante y yo diría también tan influyente, digamos, a través de sus asociaciones, este cambio en la legislación. Déjame decirlo así, los organismos operadores se enfrentan retos cada vez mayores en términos de su capacidad de operación. Para nosotros nos queda clarísimo que el problema de agua se puede dividir en 3 vértices. Para mí es el agua, primero, debe estar disponible, debe haber cantidad suficiente. Segundo, si hay cantidad suficiente de agua, pero no es de calidad, entonces no me sirve de nada. Y tercero, si es cantidad y es calidad, pero no es asequible a todos los habitantes, pues tampoco va a servir. Entonces, cuando nosotros hablamos de los retos de los organismos operadores, estamos hablando de cómo la infraestructura nos ayuda a cerrar los círculos. Ese es el rol, digamos, central, es el quehacer diario de un organismo operador. Es infraestructura que nos ayuda a cerrar los círculos. Entonces yo diría, sigan operando lo mejor que se pueda, y digamos, ese es el rol central. Y habrá otros después, pero el corazón creo que es ese, justo. Sabes que algo que platicabas, Alejandro, que quiero retomar, no con el ánimo de defender a nadie, sino más bien de también meternos en esta misma dinámica y saber que tenemos aliados, es ahora que nos planteabas tú con mucha claridad la participación y el compromiso de la iniciativa privada, de todas estas empresas que ya han hecho entre ellos un frente común para pensar en acciones que nos lleven a la economía circular, y que la producción que ellos hacen de lo que venden, ¿no? Esté muy encaminada y muy enfocada justamente a generar el menor número de residuos, Alejandro. Y es algo que me gustaría mucho pues permear ahora, decir pues que no nos sintamos solos, ¿no? Que el gobierno sienta que no está trabajando con 2 o 3 personas, que somos los que trabajamos ahí, los que lo hacemos con el corazón, como hemos platicado antes, sino que tenemos aliados importantes a quienes nos podemos acercar para que nos ayuden, además con sus experiencias, con todos estos experimentos, Alejandro, que hacen todo el tiempo las empresas, justamente para reducir el número de basura que ellos producen, ¿no? Y por otro lado, nosotros también en el gobierno, muy conscientes de que tenemos a estos aliados, podría yo compartirte con mucho gusto que nos hemos aliado con las empresas que forman parte de ECOCE, Alejandro, ¿no? Que tú conoces muy bien, y que junto con ellas estamos ayudando a retirar el PET
de los cuerpos de agua. Sabemos que es un elemento contaminante y que encontramos con mucha facilidad en ríos, en fin, en nuestros cuerpos de agua. Y la Comisión del Agua del Estado de México está colaborando con ECOCE y hemos ahora reconvertido el PET que reciclamos, el PET que recolectamos a través de nuestros compañeros que siempre nos ayudan de aquí mismo de la CAEM, nuestros compañeros de operaciones. Hemos reconvertido y ahora tenemos cobijas para regalar en esta época de invierno, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante abordar estos temas. Comentábamos también, hicimos un proyecto importante en la región de los volcanes y reutilizamos más de 5,000 llantas, Alejandro, para formar presas de llantas que nos ayuden con la infiltración de agua. Entonces, todo este material tiene una segunda oportunidad, ¿no? Una segunda, una tercera, una cuarta, tiene muchas oportunidades. Lo que tenemos que hacer nosotros es provocar y encontrar esas oportunidades donde nosotros podemos hacer un reciclaje perfecto, ¿no? Déjame, aprovechando esto que conforme me lo ibas comentando, y perdón, aprovechando la amistad que nos une, no me siento muy natural contigo. Fíjate que quisiera compartirles un par de asuntos. Tú lo dices perfectamente. Hay que dejar de vernos como no amigos, vamos a decirlo así, y hay que vernos como aliados. Eso es la primera y eso es fundamental. La segunda es, para nosotros, algo que es sumamente importante desde el punto de vista de economía circular es la transmisión temporal parcial del agua. ¿Por qué? Porque eso me permite que el agua que yo no estoy utilizando en este momento, pasársela a alguien más y que esa agua la esté utilizando alguien, pero eso sí, con un muy buen control. El blockchain se puede implementar con toda claridad, ya lo están haciendo países de América Latina, entonces no hay que pensar que no tenemos recursos, pero ese control, esa trazabilidad nos permitiría utilizar esa agua en todos lados de una mejor manera. Y déjame recordarte algo que yo recuerdo también tú viviste, que fue nuestra propuesta del Pacto por el Ahorro y el Uso Eficiente del Agua, donde voluntariamente las empresas mostraban al gobierno lo que estaban haciendo y de esa manera ligábamos, digamos, intenciones y formábamos cadenas más fuertes. Perdón, sí, te dejo. Y se hacen grandes alianzas estratégicas, Alejandro, que eso es muy importante, ¿no? Que ahí es donde entonces nos volvemos fuertes. Ahí es donde entonces uno puede hacer un poquito y el otro puede hacer un poquito, pero si lo juntamos entonces se vuelve una alianza estratégica poderosa, que es lo que también estamos intentando y que nos ha dado grandes resultados en la Comisión del Agua del Estado de México. Y a mí de verdad me da mucho gusto encontrar este eco, ¿no? Para generar las sinergias que nos han permitido desarrollar proyectos que no hubiéramos podido, Alejandro, honestamente, ¿no? Porque los recursos pues son finitos, ¿no? Que no nos hubiera permitido a nosotros solos hacerlo y en compañía entonces y en esta sinergia es que hemos podido lograrlo. Muchísimas gracias a Jiquipilco por su presencia, gracias Ecatepec, más personas conectadas de Ecatepec, Metepec, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre Villa Guerrero, qué gusto saludar a Villa Guerrero, Jocotitlán, están también aquí con nosotros Alejandro, Nicolás Romero, Jaltenco, está también muy importante el tema, nos dice Arturo Fernández, qué triste, hablaba de los empresarios, pero yo creo que Arturo Fernández, haberte cambiado ahí un poco la idea de que las empresas están comprometidas y hay que reconocerles a muchas de ellas. Habrá otras que no, Alejandro, habrá que decirlo claramente, pero la mayoría están en esta misma dinámica en la que nosotros hemos centrado también. Ana Estrada de Amecameca, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Javier Díaz, Nadia, en fin. Tenemos a mucha gente conectada con nosotros. Alejandro, me da mucho gusto que este tema que para mí es muy importante, Tamis de Paz, excelente plática, muchísimas gracias. Arturo Fernández, lo logramos, es muy importante generar este frente común, muchas gracias. Gracias, dice Jayudok Vítores, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Alejandro, gracias a ti. Muchas gracias por la impartición de estos webinars. No, al contrario, gracias a ustedes por
en fin, por atender a nuestra convocatoria y que se puedan sumar con nosotros. Nos da muchísimo gusto. Gracias, Silvet, por invitar al ingeniero Alejandro Sosa. Estuvo muy interesante. Claro que la economía circular se puede implementar en cada uno de los organismos operadores de agua. Y ya que de las plantas de tratamiento se pueden utilizar los residuos de los lodos, prepararlos como composta, así como invitar a empresas y a los centros de lavado de autos a utilizar el agua tratada. Álvaro Oscar Ornelas, muchísimas gracias, Álvaro, por tu comentario. Muchas gracias, excelente tema, gracias por compartir estos temas tan importantes, Alejandro Sosa y Silvet. En fin, Alejandro, el tiempo casi se nos ha terminado. Te agradezco mucho, Villa Guerrero, también hay más gente con nosotros. El Oro, también está con nosotros el municipio del Oro, de Iztapaluca. En fin, Alejandro, los amigos siempre están ahí pendientes, escuchándonos. Hay muchas personas como nosotros que tienen intereses importantes por cambiar el mundo, ¿no? Yo lo he dicho últimamente, hay plan A y plan B y plan C para todas las cosas que tenemos en la vida, Alejandro, para cualquier problema que se nos presente, pero no hay planeta B, solo tenemos un planeta A, que es en el que vivimos y hay que cuidarlo. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Alejandro Sosa. Muchas gracias a ti, Mica Silvet. Yo nada más quisiera cerrar diciendo este proverbio árabe: si quieres avanzar rápido, camina solo, pero si quieres avanzar lejos, ve acompañado. Así es que vamos todos juntos y te agradezco como siempre. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, gracias a todos por acompañarnos, Alejandro. Espero verte pronto otra vez y poder platicar. Hay muchos temas de los que platicar contigo y mucho que aprenderte. Mil gracias. Amigos, con este webinar cerramos nuestro ciclo del año 2020, un año súper difícil, un año muy retador para todos en todos los sentidos, no nada más profesionalmente, sino personalmente, un año que sin duda nos invitó a la reflexión, ¿no? Y si no lo ha hecho, para muchos de ustedes, por favor, yo los invito a que reflexionen. Fue un año en donde claramente tuvimos enfrente la posibilidad de definir qué es importante, qué es lo más importante y en qué cosas habíamos estado distraídos sin cuidar lo que es verdaderamente valioso en esta vida. Así que yo los invito a la reflexión. Los invito a que se sigan cuidando, por favor. Necesitamos seguirlo haciendo, no sabemos por cuánto tiempo. Necesitamos ser responsables nosotros con nuestras familias, sobre todo ahora que las fiestas decembrinas están encima y tenemos muchísimas ganas de vernos, de apapacharnos, de abrazarnos, de estar juntos, y es muy probable que vayamos a tener que dejar esas ganas para después. Entonces, les pido, por favor, ser muy responsables, cuidarnos mucho y por supuesto que nos vamos a volver a ver en algún nuevo ciclo de estas conferencias, de estos cursos más adelante en el año 2021. Ojalá que ahora sí ya sea Alejandro Sosa reunidos en un lugar a gusto, platicando, apapachándonos, ¿no? Abrazándonos y estando cerca, que eso es algo que nos gusta mucho hacer a todos los seres humanos porque somos sociables y este año nos ha quitado ese gran placer que es vernos, reunirnos y convivir y pasar tiempo juntos. Ojalá que así sea, Miquel. Sí. Les agradezco mucho a todos su presencia. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Gracias por todo. Gracias, Alejandro. Y gracias.